En este tutorial vamos a ver cómo hacer un arpegiador con notas MIDI en Max y vamos a ver cómo podemos transformarlo y darle un poco una interfaz gráfica. Vamos a crear los elementos que estamos utilizando en estos últimos tutorial para crear las notas MIDI con MakeNote y con Noteout. También, como voy a hacer un arpegiador, quiero que me genere las notas de forma un poco mecánica por el momento, así que voy a crear un metro y lo conecto al objeto toggle. También voy a crear un counter y voy a coger arpegios o acordes de 4 notas, así que le voy a poner que cuente del 1 al 4. Como hemos hecho en los patches anteriores, pues voy a crear un call distinto para cada acorde. Por ejemplo, call mayor, bueno, lo voy a dejar simplemente así, call menor y por ejemplo call mayor 7 y call menor 7 para tener 4 acordes distintos. Ahora voy a tener que editar cada uno de los call, así que abro. El valor 1 pues sería en este caso 0. El segundo valor, que es la tercera del acorde mayor, son 4 semitonos. Si tenéis cualquier acorde, lo podéis comprobar con K slider. La tercera nota, que es la quinta, un acorde mayor, tiene 3 notas. Si cojo, por ejemplo, el acorde de Do mayor, sería Do, Mi, Sol. Entonces, de Do a Mi hay 4 semitonos, de Do a Sol hay 7 semitonos y la cuarta nota en este caso volvería a ser Do, que hay 12 semitonos. Si tenéis dudas podéis comprobarlo con un teclado y pues veis de Do a Mi cuántas notas hay, cuántos semitonos hay, pues de Do a Do sostenido un semitono, de Do sostenido a Re dos semitonos, vamos, el segundo semitono, de Re a Re sostenido el tercer semitono y de Re sostenido a Mi el cuarto semitono. Entonces, en mayor tendría estos intervalos. No me olvido de ir al inspector y activar guardar datos con el patcher. El acorde menor, pues siempre la primera nota es la fundamental que le voy a dar, la segunda es la tercera menor, la tercera nota es la quinta justa, que son 7, y la cuarta nota en este caso vuelve a ser la octava. Válido y que no se me olvide guardar los datos con el patcher. El acorde de séptima mayor, la única diferencia que tiene con respecto al acorde mayor es que en vez de tener la octava, Do, Mi, Sol, Do, tiene Do, Mi, Sol, Si. El Si son 11 semitonos. Valido y lo guardo. Y el acorde de séptima menor, la única diferencia que tiene es el último intervalo, que son 10 semitonos, una séptima menor. Valido y me aseguro que esté guardando con el patcher. Una vez que tengo estos 4 acordes, pues pondríamos un gate con 4 salidas. He puesto que inicialmente esté cerrado, pero puedo decir que inicialmente pues suene la escala mayor, por ejemplo, el acorde mayor. Puedo estirar así un poco el objeto para que me quede visualmente un poco más ordenado. En estos patches, al estar utilizando pocos objetos, no nos resulta muy complicado que quede ordenado, pero a medida que se vayan haciendo más grandes nuestros patches y más complejos, vamos a necesitar un poco de orden. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es conectar esto al counter y, atención, que es algo fácil de olvidar, en el gate la entrada para que rutea la información que le entra a las salidas es la segunda entrada. La primera entrada es la entrada que decide a cuál de las salidas va la información. Entonces voy a poner un menú y añado los elementos, pues off, que va a sacar un 0 y va a dejar cerrado el gate,
mayor, que abre la primera salida, menor, mayor 7 y menor 7. Siempre separados por comas para que los reconozca como distintos elementos. Y una vez que está todo así, pues ya tenemos nuestro selector de notas de los acordes. Vamos a sumar para poder elegir la nota fundamental. Si quiero conectar una entrada a varias salidas, como es este caso, que pues puede ser un poco rollo y haciendo clic y arrastrando una por una, puedo pulsar Shift, vamos, mayúsculas, y mientras está pulsado hago clic en la salida, en la entrada en este caso, y voy haciendo clic en la primera salida, en la segunda, y suelto Shift para la última vez que vaya a hacer clic. Si no he soltado Shift, la última vez que voy a hacer clic, es lo único que voy a estar haciendo así un cable. En cuanto haga clic, suelte Shift y haga clic por última vez, pues voy a seguir. Entonces tengo que pulsar aquí control o comando y me desaparece. De esta forma, pues tengo los distintos acordes, lo activo y selecciono, por ejemplo, el acorde mayor. Está sonando muy grave porque no he puesto que tenga una nota fundamental. Pero una vez que conecto así mi number con la opción de MIDI 4, bueno, MIDI 4 por ejemplo, y de esta forma puedo ir cambiando entre los distintos acordes. Los está haciendo todos ascendentes, pero ya sabéis que puedo cambiar esto cuando yo quiera, por ejemplo, para que suban y bajen. Y de esta forma pues puedo tener distintos acordes. Otra forma un poco más interactiva podría ser conectar este teclado para poder tocar las distintas notas sobre las que quiero los acordes. Por ejemplo, un acorde de estima menor. E incluso podría utilizar, pues por ejemplo, teclas del teclado de mi ordenador para cambiar el acorde que yo quiera. Si utilizo Key, reconozco las teclas del teclado y voy a seleccionar, por ejemplo, los números 1, 2, 3 y 4 de mi teclado. ¿Vale? Bloqueo el patch. El número 1 en mi teclado es 49, el 2 50, el 3 51 y el 4 52. Entonces selecciono 49, 50, 51 y 52 y voy a obtener un bang en cada uno de estos. Ahora pues pondría el mensaje 1 para la primera salida. Entonces cuando pulse el 1, pues va a enviar la información 1 al menú. Si esto está en off y pulso 1, se cambia a modo mayor. El segundo mensaje podría ser 2, el tercer mensaje 3 y el cuarto mensaje 4. Realmente en este caso lo he conectado así para, digamos, dejarlo configurado de la forma un poco más estándar que nos pueda valer para poner cualquier tecla. En este caso, como los números van seguidos, si hubiera hecho simplemente una resta, por ejemplo, aquí, y hubiera restado 48, hubiera tenido estos números. 49 menos 48, pues 1, 50 menos 48, 2. Entonces al pulsar el 1 veo el 1, el 2, el 3 y el 4. Y quedaría un poco más optimizado. Pero lo he puesto así para
que pueda servir. Yo he utilizado los números 1, 2, 3 y 4, pero si queréis utilizar cualquier otra tecla, podéis cambiar simplemente en estos números la tecla correspondiente que necesitéis. Y de esta forma, pues puedo utilizar los números de mi teclado para cambiar el tipo de acorde y las teclas de este teclado para pulsar la fundamental. Si voy sincronizado y pulso el número a la vez que pulso la distinta nota, pues tengo un arpegiador donde voy cambiando de acordes dentro de la escala que yo quiera. Estoy utilizando este teclado, pero podríamos utilizar un teclado MIDI que tengáis conectado. En este tutorial no lo voy a hacer, lo dejo para más adelante, pero si queréis experimentar con ellos, simplemente tenéis que crear el objeto NoteIn que recoge las notas MIDI de un teclado o un dispositivo, unos pads que tengáis conectados, y por la primera salida sale la nota. Simplemente sería conectar esta nota aquí y pulsar la tecla del teclado que queráis, y con las del teclado musical del piano, y con los números del teclado del ordenador podéis cambiar los acordes y que suenen los arpegios directamente. He puesto que sean solo 4 notas que suenan dentro de una octava, pero si queréis que tenga más notas, pues sería ampliar estos arpegios. Por ejemplo, voy a poner otras 4 notas más, porque quiero que esto vaya hasta 2 octavas. 5, 6, 7 y 8. Así que voy a tener acordes hasta 8 notas. Entonces, lo que voy a hacer aquí, bueno, realmente do, mi, sol, do, mi, sol, do sería. Entonces, esta sería la quinta nota, la sexta y la séptima. Esta nota, este mi, va a ser a 4, pues 4 más una octava, que es 12, 4 más 12, 16. El sol, pues 7 más 12, 19. Y esta, 24. Una vez que tengo el acorde mayor, como en el acorde mayor con séptima, solo tenía que cambiar un par de cosas, que era este sí, pues solo voy a tener que cambiar este sí y este otro sí. Igual con el acorde menor, pues añado el 5, que va a ser 15, el 6, que va a ser 19, y el 7, que va a ser 10 más 12, bueno, va a ser 12 más 12, 24. Lo valido, mi menor 7, donde simplemente cambian 10 y 22. Pues ahora tengo arpegios que ocupan o que llegan hasta 2 escalas, y me tengo que acordar de modificar en el counter que esta vez pues en la cuenta sea de 1 a 7, porque tengo 7 elementos en cada uno. Y así puedo improvisar y tener arpegios más largos. Podría seguir aumentando las octavas mucho más. He aumentado las octavas porque quiero cambiar un poco, quiero añadir otro elemento más para poder decirle cuántos pasos quiero que tenga el arpegiador. En mi caso, o en este caso, como máximo puedo llegar a 7 pasos, del 1 hasta el 7, pero puedo querer tener solo 2, 3, 4, 5, 6 o los 7 enteros. Pero podría incluso crear más arpegios para poder tener una subida y una bajada mayores. Si quiero modificarlos, la forma más segura con lo que hemos visto hasta ahora sería abrir el call e ir añadiendo los números del acorde.
Hay formas un poco más optimizadas y automatizadas de hacer esto en Max, pero hay que saber programar un poco más y lo veremos más adelante. Entonces, simplemente si quiero controlar el número de pasos, voy a añadir un nuevo objeto que es live.dial. Todos los objetos que empiezan por live vienen de Ableton Live y un dial que es un encoder de este tipo rotatorio. Entonces, vamos a ver el inspector. Hay un dial de Max normal, simplemente podemos escribir dial, que es así. Pero para algunas cuestiones me gusta un poco más el de Ableton, porque ya aparece texto y se puede configurar de distintas formas. Entonces lo primero que voy a hacer es ir al inspector y voy a cambiar el nombre. Donde en la opción de parameter aparece nombre largo y nombre corto. Pues los voy a cambiar por pasos, porque son los pasos que va a tener el arpegio, y veis que se actualiza y se modifica ahí. El rango de pasos que va a haber, pues voy a poder tener desde solo 1 hasta 7. Entonces voy a poner de 1 a 7. Y el tipo no son decimales, en este caso son enteros, así que enteros. Una vez modificado esto, si vengo aquí y arrastro hacia arriba, pues me muevo del 1 al 7 y arrastro hacia abajo del 1 al 7. Y el número que sale, como veis, pues es el mismo que visualizo en el dial. Si conecto esto al máximo, que sería aquí, que pues con esto ajusto el máximo de la cuenta, va a contar counter pues hasta el número que le entre. Si es 1, ¿vale? Lo muevo para que actualice la información, para que si no lo muevo esto no va a enviar un 1, en cuanto lo mueva pues va a enviar por ejemplo un 2 y un 1. Entonces si está en 1 va a repetir la primera nota porque esto va a estar sacando un 1 todo el rato. Si es un 2 van a sonar las dos primeras notas de cada acorde. Si es 3 pues las tres notas, etcétera. Vamos a probarlo un poco. Voy a poner, por ejemplo, desde mi, voy a poner de momento un acorde menor con séptima, que sería el 4. Y al encenderlo voy a poner el encoder en 1. Si paso a 2, tres notas. Y tengo las distintas opciones de arpegiador. Voy a poner esto un poco más ordenado y para ello voy a usar el modo presentación, que no hemos usado hasta ahora. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar los objetos que quiero que me aparezcan en el modo presentación, que son los únicos que necesito ver. A mí realmente, hoy cuando quiera jugar, improvisar o crear un poco de música en Max, no necesito ver todo esto que tengo aquí presente. Igual con ver esta nota o el teclado para esto me vale, con ver el número de pasos, tener algo para activar y desactivar y seleccionar el acorde es suficiente para que lo vea. Voy a poner también, ahora el tempo es fijo y Metro me está generando una nota cada 100 milisegundos, pero podría poner, por ejemplo, otro dial que sería para los milisegundos. Entonces le cambio el nombre, en vez de pasos, pues va a ser Metro. Y pues le voy a dar la opción para que vaya de 50 milisegundos a 500. Y si lo habéis creado nuevo, recordad que tenéis que poner que sean números enteros. Aunque en este caso no hay problema, porque Metro también reconoce números decimales. No lo he modificado. De 50 a 500. He cambiado sin querer este otro valor que había abajo. De 50 a 500, confirmo que salga bien la información. En este caso, veis que
no me deja tener más valores. He llegado al máximo, vuelvo a probar y ves que al poner 500 me sale 305, no tengo más posibilidades. Hay otras formas de modificar y rodear esto, pero pues de momento no las vamos a ver, así que luego dejamos que vaya de 50 milisegundos a 305. Y estos son los elementos que quiero ver. Entonces, los elementos que quiero ver los voy a añadir al modo presentación. Quiero ver el teclado, pues lo selecciono y aquí arriba en las opciones que hay vengo a objeto y añadir a presentación o comando Shift P en Mac o control mayúsculas P en Windows. Y una vez que está puesto aparece como un halo clarito alrededor que indica que está en modo presentación. Puedo seleccionar varios objetos. Si selecciono uno, pulso mayúsculas y voy haciendo clic en los distintos que quiero que se vean, que son estos. Y ya pues con control Shift P pues los añado al modo presentación. Ahora voy al modo presentación y ya veo solo estos objetos. Lo que puedo poner, esto es para activarlo y esto es para el metro, así que lo pongo aquí al lado, eso es para controlar el metro, esto es para controlar el acorde, pues lo voy a poner aquí y esto es para controlar la nota fundamental, así que lo pongo aquí debajo. Podría dejarlo más bonito, de momento vamos a verlo así, voy a bloquearlo y ahora puedo activarlo. Y aunque no tenga visibles esta parte donde selecciono los números 1, 2, 3 y 4 del teclado de mi ordenador, siguen funcionando. Con lo que yo puedo estar escuchando esto y con los números cambiar de tipo de acorde. Pues con esto tendríamos una primera introducción ya a ciertos elementos musicales y a poder incluirlos en modo presentación dentro de Max.